Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tema en Administración 101 acerca de la teoría científica de la administración. Aquí estaremos viendo algunos aportes del señor Frederick Taylor, lo que fue su obra y los principios que se desprendieron de sus estudios acerca de la administración. Bienvenidos todos y comencemos. Vamos a entrar a un contexto histórico de cómo se encontraba la industria y cómo se encontraba la administración en esa época. Estamos hablando del año de 1900-1903. Primero, la industria estaba creciendo, la empresa estaba creciendo, estábamos saliendo de lo que es el auge de la revolución industrial y se estaban creando empresas. Pasamos de lo artesanal a lo industrial. Sin embargo, existía un bajo rendimiento de la maquinaria utilizada, un desperdicio y elevado volumen de pérdidas por malas decisiones por parte de la gerencia, competencia intensa e insatisfacción por parte de los operarios. Todo esto debido a lo que eran las largas horas y el extenso trabajo que se les imponía por parte de los empleadores. En este contexto aparece Frederick Taylor. La Escuela de la Administración Científica fue iniciada por este ingeniero mecánico norteamericano. Su finalidad era reunir hechos y proporcionar su fundamento científico para diseñar y ejecutar los trabajos, enfatizándose en las tareas realizadas por los obreros. Una de las cosas que hay que destacar acerca de la teoría científica es que busca la eficiencia en la consecución de los objetivos de la organización o de la empresa. En este sentido, veamos el señor Frederick Taylor en su trabajo tiene dos momentos o dos grandes periodos. El primer periodo, que fue en el año 1903, y el segundo periodo en el año de 1911. Estos dos trabajos constituyen lo que conocemos hoy como la teoría científica de la administración. En el primer periodo del año 1903 es cuando publica su libro Shop Management, Administración de Talleres. Y el objetivo de una buena administración, de acuerdo al señor Taylor, es pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción. Cabe señalar que estos postulados llamaron mucho la atención de los empleadores y de los gobernantes de esa época, tanto que más adelante, en 1911, con la publicación de su otro libro, debió dar explicaciones al Congreso y a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero eso lo veremos más adelante. Se debe aplicar métodos científicos de investigación y experimentación para controlar las operaciones de producción. En este libro ya se ven los primeros esbozos de lo que es el estudio bajo la investigación de lo que son las tareas, lo que son los movimientos, lo que son los costos y lo que es la retribución de la producción con respecto a salario, aunque esto se va a intensificar en su segundo periodo. El segundo periodo de Taylor inicia por allá en los años de 1911 con su libro Principios de Administración Científica. Decía que las industrias padecían males que podían agruparse en tres factores, que son los que tenemos aquí: la holgazanería sistemática de los obreros, el desconocimiento de la gerencia en cuanto a rutinas de trabajo y el tiempo necesario para realizarlas. Por eso el estudio del tiempo en movimiento y la falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo. Esta obra de Taylor, como sabemos que se llamó Principios de la Administración Científica, si bien fue su trabajo más importante y más relevante en su momento, una de las mejores exposiciones de su filosofía de la administración, fue necesario presentarse ante el Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y se obligó a defender sus ideas ante un grupo de congresistas, la mayoría de ellos hostiles, debido a que creían, junto con los líderes de los trabajadores, que sus ideas conducirían a un exceso de trabajo y al despido de trabajadores, siendo que era lo contrario. Taylor fundamentó su filosofía en 4 principios básicos, que lo miraremos ahora,
y se observará que estos preceptos no se encuentran muy alejados de las creencias fundamentales del moderno administrador o de la administración moderna. Si bien es cierto que algunas de las técnicas de Taylor y sus colegas se desarrollaron con el fin de poner en práctica su filosofía, estos principios tienen ciertos aspectos mecanicistas. Es más, esta teoría se conoce como la teoría mecanicista. Ahora, referente a estos principios básicos de Taylor, miremos lo que estamos aquí. El primer principio tenemos el principio de planeación. Luego tenemos el principio de preparación, el principio de control y el principio de ejecución. En el principio de planeación, sustituir el criterio individual de obrero, la improvisación y la actuación empírica con el trabajo por métodos basados en procedimientos científicos, es decir, cambiar la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. Dejar a un lado la improvisación, dejar a un lado que el obrero en particular cree que este trabajo se hace de esa forma y se lleva a la estandarización de esa tarea para, mediante una planeación, utilizar la mejor herramienta y los mejores recursos para llevarla a cabo. En cuanto a la preparación o el principio de preparación, seleccionar científicamente los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos para que produzcan más y mejor de acuerdo con el método planeado. Es decir, además de la preparación de la fuerza laboral, se debe también preparar a las máquinas y los equipos de producción, así como la distribución física y la disposición racional de las herramientas y de los materiales. Tenemos el tercer principio, el principio de control. Controlar el trabajo para certificar que se ejecute de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Esto quiere decir que la gerencia tiene que cooperar con los trabajadores para que la ejecución sea lo mejor posible. Y por último, tenemos el principio de ejecución. Distribuir de manera distinta las funciones y responsabilidades para la ejecución del trabajo sea más disciplinada. Muy bien, estos eran los 4 principios de acuerdo a la obra de Taylor: principio de planeación, principio de preparación, principio de control y principio de ejecución. Ahora vamos a analizar la obra de Taylor y los postulados de Taylor de acuerdo a lo que se conoció como la organización racional del trabajo. Recordemos que Taylor veía la administración como una ciencia y por lo tanto el principal objetivo de la administración debe asegurar el máximo de prosperidad a lo que se llamaba en esa época el patrón y al empleado. El principio de máxima prosperidad para el patrón y máxima prosperidad para el empleado debe constituir los 2 fines principales de la administración. En consecuencia, debe haber identidad de intereses entre empleados y empleadores. De acuerdo a esto, existen 9 principios que vamos a analizar acerca de la organización racional del trabajo. El primero que tenemos es el análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. El instrumento básico para racionalizar el trabajo de los operadores era el estudio de tiempos y movimientos, o lo que se conoció como Motion Time Study. El trabajo puede efectuarse mejor y más económicamente mediante el análisis del trabajo, esto es, mediante el análisis de la división y subdivisión de los movimientos necesarios para la ejecución de las diversas operaciones de la tarea. Al observar metódicamente cada operación ejecutada por los operarios, Taylor vio la posibilidad de descomponer cada tarea y cada operación de las mismas en una serie ordenada de movimientos más sencillos. Por lo tanto, eliminó lo que él consideraba los movimientos inútiles, simplificó, racionalizó o fusionó con otros movimientos para que el operario economizara tiempo y esfuerzo. A este estudio de tiempos y movimientos
se le permite la racionalización de los métodos de trabajo del operario y la fijación de los tiempos estándar para la ejecución de tareas. Obviamente trajo sus ventajas, como fue la eliminación del desperdicio, la racionalización de la selección y adaptación de los operarios a la tarea, facilidad de entrenamiento, distribución uniforme del trabajo, definición de métodos y establecimiento de normas para la ejecución de tareas, y tener una base uniforme para fijar salarios equitativos y conceder premios por producción. Muy bien. Nuestro segundo principio en esta organización racional del trabajo tenemos el estudio de la fatiga humana. El estudio de los movimientos humanos tiene una triple finalidad. 1. Evitar los movimientos inútiles en la ejecución de una tarea. 2. Ejecutarlos con mayor economía posible desde el punto de vista fisiológico. Y 3. Dar la secuencia apropiada a los movimientos. El estudio de los movimientos se basa en la anatomía y la fisiología humana. En este sentido, los efectos de la fatiga en la productividad del operario se comprobó que la fatiga lleva a que el trabajador disminuya la productividad y la calidad del trabajo y a la pérdida de tiempo. También contribuye al aumento de la rotación del personal, de enfermedades y de accidentes, y a la disminución de la capacidad de esfuerzo. En síntesis o en resumen, se comprobó que la fatiga disminuye o reduce la eficiencia, lo que quiere decir que baja la productividad. Tenemos la división del trabajo y la especialización del operario. El análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos condujeron a la reestructuración de las operaciones empresariales, eliminando los movimientos necesarios y economizando energía y tiempo. Una de las consecuencias del estudio de tiempo y movimiento fue la división del trabajo y la especialización del operario con el fin de elevar su productividad. Así, cada operario se especializó en una ejecución de una sola tarea para ajustarse a los estándares descritos y a las normas de desempeño establecidas por el método. Ahora, cabe analizar lo que es una tarea, lo que es un cargo y lo que es el diseño de cargos. La tarea es la actividad ejecutada por alguien en desarrollo de su trabajo en la organización. La tarea es la menor unidad posible de división del trabajo en una organización. El cargo es el conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica o repetitiva. Diseñar un cargo es especificar su contenido, los métodos que deben emplearse en la ejecución de las tareas y las relaciones con los demás cargos. Por lo tanto, el diseño de cargo es el proceso de crearlos, proyectarlos y combinarlos con otros cargos para la ejecución de tareas. Incentivos y premios. Una vez analizado el trabajo, racionalizadas las tareas, estandarizado el tiempo de ejecución, seleccionado científicamente el operario y entrenado de acuerdo con el método preestablecido, solo resta que colabore con la empresa y que trabaje dentro de los estándares de tiempos previstos. Para lograr con la colaboración del operario, Taylor y sus seguidores desarrollaron los planes de incentivos salariales y de premios de producción. La idea fundamental era que la remuneración basada en el tiempo, empleados pagados pues por mes, por día o por hora, no estimulaba a trabajar más y que debería ser sustituida por la remuneración basada en la producción de cada operario, es decir, salario por producción por pieza terminada. Es decir, quien produce poco pues gana poco y quien produce mucho ganaría en proporción a su producción. El estímulo salarial necesario para que los operarios superen el tiempo estándar es el premio por producción. Continuamos y tenemos el Homo economicus. Con la administración científica se implantó el concepto de Homo economicus, esto es decir, el hombre económico, según el cual se cree que toda persona está motivada únicamente por las recompensas salariales, económicas y materiales. En otras palabras, el hombre busca el trabajo no porque le guste, sino porque es un medio para ganarse la vida.
El hombre está motivado a trabajar exclusivamente por miedo al hambre y por la necesidad de dinero para vivir. En consecuencia, según Taylor, las recompensas salariales y los premios por producción y el salario basado en la producción influyen profundamente en los esfuerzos individuales en el trabajo, logrando que el operario llegue a su máximo de productividad. Continuamos con las condiciones de trabajo. Se comprobó que la eficiencia no solo depende del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto de condiciones laborales que garanticen el bienestar físico del trabajador y disminuyan la fatiga. Estas condiciones laborales que más preocuparon a la administración científica fueron adecuación de instrumentos y herramientas de trabajo y de equipos de producción para minimizar el esfuerzo del operario y la pérdida de tiempo en la ejecución de la tarea. 2. Distribución física de las máquinas y equipos para racionalizar el flujo de la producción. 3. Mejoramiento del ambiente físico de manera que el ruido, la falta de ventilación, iluminación y comodidad general en el trabajo no reduzcan la eficiencia del trabajador. Y 4. Diseño de instrumentos y equipos especiales para reducir movimientos innecesarios. Continuamos con la estandarización. La organización racional del trabajo no solo se preocupa por el análisis del trabajo, el estudio de tiempo de movimientos, la fatiga del operario, la división del trabajo, la especialización y los planes de incentivos salariales, sino que empezó a preocuparse por la estandarización de los métodos y procesos de trabajo, la estandarización de las máquinas y equipos, herramientas e instrumentos de trabajo, materias primas y componentes con el fin de reducir la variabilidad y la diversidad en el proceso productivo y por consiguiente eliminar el desperdicio y aumentar la eficiencia. Y por último, pero no menos importante, tenemos la supervisión funcional. La especialización del operario debe estar acompañada por la especialización del supervisor. Taylor no estaba de acuerdo con la centralización de la autoridad y defendía la llamada supervisión funcional, que es justamente la existencia de diversos supervisores especializados en determinada área con autoridad funcional sobre sus subordinados. Esta autoridad funcional es relativa y parcial. Para Taylor, el tipo de organización por excelencia es la organización funcional. La administración funcional consiste en dividir el trabajo de manera que cada hombre, desde el asistente hasta su superintendente, tenga que ejecutar la menor variedad posible de funciones. Siempre que sea posible, el trabajo de cada empleado deberá limitarse a la ejecución de una función. Según Taylor, la característica más sobresaliente y visible de la administración funcional es el hecho de que cada operario, en vez de estar en contacto directo con la administración en un único punto, por intermedio de su jefe de grupo, recibe orientación y órdenes diarias de encargados diferentes, cada uno de los cuales desempeña su propia función. Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con la organización racional del trabajo y lo que tiene que ver con la teoría científica de la administración. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, den clic en me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.